Hola, buenas tardes, buenos días. No os extrañéis si arrancáis con el audio silenciado, ahora os explicamos un poco. Y mientras se conecta el resto de la gente, que en esta sesión, esta primera sesión somos bastantes, bueno, pues os voy a hacer una presentación. Yo soy Manuel Sanfrutos, soy de la Comisión de Comunicación de ANEF. Y bueno, como sabéis, tuvimos que anular las jornadas que teníamos previstas en primavera por la situación sanitaria. Con el tiempo lo que hemos hecho es optar a esta vía digital, como han hecho muchas instituciones y muchos eventos formativos. Y bueno, también aprovechamos para ampliar y reconducir el programa. En este caso son 5 sesiones, esta sería la primera. Y igualmente, para que todo vaya bien en el sentido técnico, ya sabéis que las videollamadas a veces pueden ser un poquito complejas y que se puede meter pues, mucho ruido ambiente y demás. Os vamos a comentar lo que nosotros hemos estimado como, bueno, como una guía que puede ser útil para que todo esto funcione bien. En principio, todos entráis y todas entráis a la reunión muteados, con el micrófono en silencio. Si no es así, os voy a pedir que por favor le deis a silenciar. Esto es por dos motivos. El más sencillo es para que no se nos cuele el ruido ambiente, y también como la sesión está siendo grabada, dado que luego tendréis acceso a este vídeo editado y podréis ver tranquilamente el contenido, ya sabéis que en las videollamadas cualquier audio hace que eso salga en primer plano. Y claro, puede ser un poco jaleo, puede ser muy molesto visualmente que en una conversación en las que hay varias personas interviniendo, pues de repente se meta una señal u otra. Ya os digo, en principio, por omisión, estáis todos y todas con el micrófono silenciado. La cámara, por supuesto, la podéis activar. Ahí no vamos a castigar a nadie y además nos va a gustar mucho veros. Y respecto a las preguntas, pues la pauta va a ser más o menos igual. Vamos a dejar una parte al final de la charla para resolver todas las preguntas. Si tenéis alguna consulta que queráis lanzar, podéis mandarla mientras al chat. No va a ser contestada en ese momento, pero sí la vamos a ir aglutinando, condensando, para sacar la colación al final. También, aunque creo que os ha llegado por comunicación y por varias vías la información que necesitáis para acreditaros, quien necesite un certificado oficial de asistencia, que en este caso lo emite el IDP de la Universidad de Barcelona, bueno, pues tenéis que primero tramitar un proceso a través de un enlace que os voy a pasar ahora por el chat, y así lo tenéis accesible. Y también en este enlace veréis que hay una condición, que, bueno, que es la típica de todos los eventos, que nos piden que garanticemos el 80% de asistencia. En este caso es para todo el compendio de las jornadas. Como estamos hablando de 5 sesiones, pues el 80% viene a ser que asistáis a 4 de 5. También por eso haremos un control de asistencia. Es tan fácil como ver las personas que están conectadas al inicio, a la mitad y al final de cada sesión. Por mi parte, nada más. Espero que disfrutéis mucho de esta primera jornada. Os voy a pasar con mis compañeras de ANEF, con Carmen Dalmau y Pilar Irala. Y nada, estaré aquí en la parte de atrás revisando que todo vaya bien a nivel técnico. Y nada, espero que disfrutéis. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu apoyo técnico y bienvenidos todos a esta primera jornada Desaprendiendo el Futuro de ANEF. Antes de comenzar, efectivamente, como ha comentado Manuel, Carmen Dalmau y yo vamos a moderar esta conversación con Julián Barón y Laura González Flores. Y antes de comenzar con las presentaciones, os vamos a hablar un momento de lo que es ANEF. ANEF, como hemos comentado y como bien sabéis al haberos inscrito en esta jornada Desaprender para resetear,
en busca de una metodología docente renovada y actualizada, que es la primera actividad, la primera conversación que tenemos hoy. La hemos organizado desde la Asociación Nacional para la Enseñanza de la Fotografía. Para los que no nos conocéis todavía, deciros que ANEF es una asociación sin ánimo de lucro y que la formamos tanto docentes como formadores de todos los niveles y del ámbito de la fotografía, tanto de enseñanza reglada como no reglada, en España. Tenemos cinco objetivos que nos construyen, como indicamos aquí, que nos vertebran, que nos animan a trabajar juntos y que tenemos una misión en común, que es la de poner en valor los estudios de fotografía en las diferentes áreas, enfoques y tipologías. De hecho, tenemos 5 áreas de trabajo específicas en la que analizamos desde nuestra experiencia particular y poniendo también en común diferentes experiencias y también metas para lograr que la fotografía y la enseñanza de la fotografía tenga el reconocimiento también desde las instituciones públicas del área de especialización que es. Asociarse en ANEF significa, por tanto, construir juntos y compartir estas metas y repensar entre todos un espacio para concebir estas diferentes facetas, lugares de la docencia fotográfica. Como les digo, tanto a título personal, añadiendo y llevando nuestra experiencia propia de nuestras áreas, nuestra experiencia y nuestra trayectoria, a esta meta común que tenemos como enseñantes y como, digamos, nuestra experiencia en el ámbito de la fotografía. Así que desde la asociación buscamos esto, trasladar todo esto a la sociedad y poner en valor la fotografía y su enseñanza. Respecto a estas metas y estas áreas de trabajo en las que estamos, a las que hemos establecido, nos hemos configurado en comisiones de trabajo, en 5 comisiones de trabajo en concreto. Estas 5 comisiones, una de ellas es la de estimular la reflexión sobre lo fotográfico, mucho más conceptual, un enfoque más teórico, donde buscamos varias respuestas a qué es la fotografía hoy. Otro es la regularización de los estudios de fotografía superiores, los estudios superiores de fotografía, en el que estamos trabajando en la redacción de una propuesta sobre los estudios universitarios y del área de la investigación en fotografía. Promover la investigación e intercambio de experiencias didácticas innovadoras es otra área, otra comisión de trabajo en la que la hemos denominado aula experimental. Tenemos otra para asesorar y formar a profesionales en docencia fotográfica, sea cual sea el enfoque y el nivel y el espacio. Y aquí se está trabajando en un censo y un mapa y unas buenas prácticas. Y crear redes nacionales e internacionales de difusión y colaboración, algo fundamental. Aquí es el área de comunicación y relaciones externas, que está trabajando en este ámbito. Así que, aunque volveremos a hablar de ello cuando cerremos la jornada, sí que queríamos presentaros al principio esta Asociación Nacional para la Enseñanza de la Fotografía que ha organizado esta jornada y las que vienen a continuación. Así que paso la palabra a Carmen, a la compañera Carmen, para que continúe con las presentaciones. Bueno, pues buenos días o buenas tardes según nuestros usos horarios, porque tenemos la ventaja de hacer virtud de las situaciones en las que estamos metidos, de la situación actual, la virtud de podernos reunir en esta mesa redonda en la que queremos que todos y todas participéis, de 4 puntos distintos, ¿no? Incluso con un mar por medio de la geografía. Entonces, aprovechemos estas ventajas. Para presentar a una de las 2 personas que van a hacer el diálogo, que seguro que va a ser apasionante, es Laura González Flores. Yo voy a empezar a nombrar su bibliografía, los libros
títulos de libros que me parecen muy significativos porque me parece que definen sus focos de interés y de investigación, solo con los títulos, ¿no? La fotografía ha muerto, viva la fotografía, que es uno de los más recientes, publicado en Herder, en el que se interroga sobre el desplazamiento ontológico de la fotografía antes considerada analógica y muy técnica a la digital, ¿no? Viva la fotografía. El otro que es también muy interesante es Fotografía y Pintura, dos medios diferentes, que está publicado por la editorial Gustavo Gili en su colección interesantísima de libros de fotografía. Y os voy a leer la introducción de su libro porque creo que ahí la define perfectamente el desarrollo de su investigación. Este libro surge de la insatisfacción personal con los textos que tratan de la relación entre fotografía y pintura. Para mí es evidente que muchos no llegan a aclarar el panorama de tal relación. Parece que si al subir los peldaños de la teoría y la crítica se ensombreciese el sentido común por el que pretendemos el tema en nuestras dimensiones, con el que comprendemos el tema en nuestras dimensiones cotidianas. O sea, yo creo que hay dos cosas muy importantes, sentido común y la luz de la intuición. Y eso es lo que yo creo que define también su discurso. Y el trasvase entre los géneros, que también habla de su proceso de pensamiento. Otro se llama Fotografías que cuentan historias, que es sobre su interés por la fotografía mexicana. Y también tiene su trayectoria como curadora, es también muy interesante para saber dónde pone sus focos de interés. Yo destacaría la exposición de Manuel Álvarez Bravo en el Jeu de Paume de París, o la de Edward Weston y Harry Callahan, que pudimos ver en el Bellas Artes de Madrid, dentro de Foto España. Laura González tiene una larga y fructífera trayectoria. Desde el 86 se dedica a la docencia, a la investigación, a la crítica y a la difusión de las imágenes. Quizá alguno de vosotros, de los que nos estéis ya escuchando, habéis tenido la suerte a lo mejor de tenerla como profesora, ¿no? Del 88 al 90 trabajó en el Instituto de Artes de Chicago, del 92 al 98 vivió en Barcelona y ahí compartió cursos en la Escuela Grisal de Fotografía, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en Tarazona Foto y en el Festival Foto Noviembre de Tenerife. Trabajó como asesora de proyectos educativos para la Fundación La Caixa del 94 al 98 y posteriormente ha continuado su docencia en España en el Máster de Fotografía de la Universidad de Valencia y en el Máster de Fotografía de Foto España y en el Centro Gallego de Artes La Imagen de La Coruña. En América ha impartido cursos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Federal del Sur, en Porto Alegre, en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Andrés de Bogotá, en talleres visuales en Quito y en la Universidad de Arizona. Yo creo que es una mexicana universal, ¿no? Por toda esta trayectoria que ahora tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Desde el 99 pertenece al Sistema Nacional de Investigación de México. Ha sido miembro fundador del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Fototecas, tutora de jóvenes creadores y jurado de creadores del Sistema Nacional de Creadores en Fotografía del 2007 al 2017. Coordina el Seminario de Imagen, Cultura y Tecnología del Centro de España en México y la Cátedra Extraordinaria Imágenes, Dispositivos, Producción y Crítica del Museo de Arte Contemporáneo y la Embajada de Francia. Actualmente se desempeña como investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas y como tutora de los programas de artes visuales. Es Historia del Arte, Historia del Cine, Documental y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues yo creo que es una tarjeta de visita completamente abrumadora que creo que será interesantísimo escuchar. También tenemos con nosotros a Julián Barón,
que tiene una dimensión también multifacética, siempre en torno a la reflexión en torno a la fotografía y qué nos aporta la fotografía. Es fotógrafo, docente e impulsor de proyectos que usan la imagen como herramienta social de pensamiento. Y este dato de la imagen como herramienta social es algo que es uno de los elementos o uno de los enfoques más interesantes para trabajar con la fotografía y con la imagen en la actualidad, dado que el pensamiento en este momento en el que estamos, en esta idea de la posfotografía, de la imagen, de la posverdad, crear pensamiento a través de la reflexión en torno a la fotografía y con un enfoque social, creo que es fundamental y es más importante que nunca. Se formó en ingeniería industrial, aunque dejó su trabajo para formar parte del colectivo Blank Paper en Madrid. Y desde el 2008 al 2015 dirigió y fue profesor de fotografía de la escuela Blank Paper en Valencia, Castellón y también en formato online. Así que también está la experiencia esta de lo que estamos viendo también ahora, ¿no? Lo presencial y lo online, incluso en un ámbito de la fotografía que de primeras parece que no iba a prestarse o que no iba a poderse hacer de una manera adecuada. En el abordaje de sus proyectos, y aquí he subrayado varios aspectos que él mismo transmite, dice que hay una voluntad permanente en plantear perspectivas capaces de contribuir a debilitar la rígida imaginación colectiva y a cuestionar los discursos oficiales que construyen la memoria, la historia y la identidad mediante la imagen. Creo que es fundamental esta idea de plantear perspectivas, de crear reflexiones críticas con la fotografía y poner en duda las simbologías, incluso los mitos visuales en los que también se basa la historia, que una gran parte de la historia, sobre todo la actual, la coetánea a nosotros, es eminentemente visual. Construimos y conocemos la historia que está sucediendo a través de las imágenes. Y en ese sentido quiero extraer una frase de uno de sus acciones de docentes, de su contrataller, que dice: la cuestión del taller no es qué hacemos con la fotografía, sino qué va a hacer la fotografía con nosotros y qué va a quedar en la fotografía de nosotros. Creo que este es un enfoque clave para trabajar y reflexionar sobre y con la fotografía. Realmente, ¿qué va a hacer la fotografía con nosotros? Y es un cambio de paradigma, es un cambio de enfoque respecto a cómo habitualmente pensamos en fotografía, que es desde el yo hacia la imagen y no al revés. En 2011 publica su primer libro, titulado Censura, con el que recibe la mención de honor en el First Photo Book Award y el Paris Photo Aperture Foundation. Fue nominado por Fanny Scoden para el Discovery Prize de los Encuentros de Arles en 2015, donde presentó la instalación Régimen Visual con 3 de sus proyectos, que incluía Censura, Tauromaquia y Los últimos días vistos del rey. Este trabajo primero que he comentado, Censura, recibió además el Magnum Photography Awards en 2016 en la categoría Open Series. Su trabajo se ha exhibido en el Centro de Arte Pompidou Merz, en el Netherlands Photo Museum, en el Getty Lauder de Beijing, en la Chanyang Biennale, en la Yongqing de China y en la Ars Santa Mónica, entre otros. En fin, su experiencia fotográfica en el hacer y en el abrir la puerta a la reflexión ha viajado realmente por todo el mundo. En 2018 presenta la muestra Régimen Desborde, comisariada por Jorge Villacorta, en la sala Luis Miró Quesada Garland en Lima, donde desarrolló un programa de actividades paralelas en la sala y fuera de las salas. Por tanto, siempre Julián tiene una mano y un pie puesto en la producción fotográfica y otro en la reflexión
durante la producción fotográfica, y con ese enfoque que me parece tan importante, que es que las fotografías nos miran, ¿no? ¿Qué va a hacer la fotografía con nosotros? Esta exposición recogió varios de sus proyectos realizados en España y Perú entre 2011 y 2018. En los últimos años se ha involucrado en la creación y en la coordinación de proyectos, talleres o laboratorios de ideas con un perfil pedagógico y colaborativo. Y en el chat os iremos poniendo los enlaces a sus diferentes proyectos como Horizon, Imagen Red, Contrataller, The Cage, etcétera. El libro, bueno, os pondremos varios enlaces. Precisamente de Contrataller os he leído la frase o el enfoque que os he dado, en el que también hay otra fase fundamental que creo que también podríamos a lo mejor a lo largo de la conversación quizás hablar de este enfoque, cuando dice que lo normal es hacernos preguntas que están ya hechas, ¿no? Preguntas de respuestas ya formuladas. Por eso lo normal ya no se pregunta por sí mismo, por eso la normalidad ya ni siquiera se curva, por eso la norma nunca se interroga por el otro. Porque lo normal, la normalidad y la norma se han adueñado de todas las preguntas. No hay normalidad, hay anormalizadores. Hay anormalizadores, no hay normalidad. Sacar este texto, estas líneas, estas palabras, creo que resumen también esa gran experiencia y ese enfoque que tiene Julián de trabajar con la fotografía. Y por último quiero destacar el proyecto colaborativo Imagen Red, en el que trabajan o piden a los docentes o preguntan a los docentes de fotografía y de la imagen si quieren compartir y desarrollar o ayuda para desarrollar proyectos y talleres sobre la imagen, se prestan a ello, y creo que es una ayuda fundamental y además más en el contexto que estamos hablando. Bueno, así que tenemos dos grandes mentes privilegiadas sobre la fotografía, sobre la ciencia de la fotografía hoy con nosotros. Bueno, pues para empezar el diálogo, yo les lanzaría, más que preguntas, son para que ellos inicien reflexiones, ¿no? Entonces, y enlazando con el primer título del libro que he mencionado al hablar de Laura González, sería lo de la fotografía ha muerto, viva la fotografía, ¿no? Esta disyuntiva que yo creo que no es tal como oposición entre analógico y digital, ¿cómo lo veis vosotros, ¿no? Si realmente existe una oposición o es un natural, o si modifica con lo que estaba diciendo Pilar antes, ¿no? Como también eso realmente a lo mejor lo que modifica es cómo nosotros nos relacionamos con las imágenes de las últimas investigaciones de Julián. ¿Comienza Laura? ¿Tú comienzas yo? El que queráis. Yo cierro el micrófono de momento. Laura, si quieres. Muy bien. Bueno, yo quisiera tomar el título de esta charla, Desaprender, un poco para hablar de lo analógico digital, en el sentido de cuál es la esencia de la diferencia del paso de lo analógico a lo digital, para aprender, para comprenderlo y después para desaprenderlo, desprogramarlo y no caer en algo que dijo Pilar, que para mí es el centro del problema. Ella, al presentar a Julián, habló de qué es lo que la fotografía va a hacer de nosotros. Ciertamente en este mundo de imagen postindustrial en el que vivimos, en el que realmente ese capitalismo de intercambio de objetos se ha transformado en un capitalismo de intercambio de informaciones, muchas de las informaciones que intercambiamos entre nosotros
son imágenes. Ahora, las imágenes, y también algo mencionó Pilar, las imágenes tienen una similitud, son reproducciones unas de otras porque de alguna manera responden a un programa. Entonces, a mí lo que me gustaría proponer aquí es que si no entendemos esa naturaleza del cambio de la imagen analógica a la imagen digital como un cambio de naturaleza misma de la fotografía, pero que es un cambio que es parte de la naturaleza de toda tecnología. Toda naturaleza, toda tecnología está cambiando constantemente y este cambio de lo analógico digital era parte de lo que estaba de alguna manera previsto en el programa de la fotografía industrial. Entre el siglo XIX y el siglo XX hay una mayor definición óptica, hay un incremento en la capacidad reproductiva, un incremento en la capacidad, digamos, de manejar las cámaras, la facilidad de manejo de los aparatos, hay una mayor velocidad del registro, una mayor velocidad de obturación, una mayor velocidad de la emulsión, hay una facilidad del proceso. En suma, hay un mayor automatismo de todo el proceso fotográfico. Eso ciertamente facilita el proceso, pero también nos dificulta la posibilidad de estar fuera de su programa. Entonces, para mí lo importante y para todos los que somos docentes de fotografía es cómo esto que se viene naturalizando y que produce unos operarios del sistema fotográfico, que somos todos, porque todos tenemos un teléfono celular, e implica una homogeneización en el uso de la fotografía, ¿cómo podemos nosotros, los docentes, desprogramar eso, desaprender eso que la tecnología nos enseña porque nos lo enseña a través de sus usos comerciales para poder tener un mayor poder de orientar esa producción de las imágenes hacia algo que nos interese como una comunidad, como una sociedad más consciente y no caer en esta cuestión, bueno, que además con la pandemia está muy presente, como de una fragilidad o una impotencia ante lo que está sucediendo. Entonces creo, Julián, que en tus proyectos tú has tenido ese enfoque, ¿no? El de llevar toda la docencia, digamos, toda la orientación de los procesos hacia el que los participantes adquieran un mayor sentido y no vean a la fotografía instrumentalmente como una causa y como un efecto, sino como un proceso también de desvelar aquello en que estamos metidos como sociedad y que ciertamente tenemos poder de cambiar. Pues completamente de acuerdo. Hay una cosa ahí de lo que estabas comentando que me parece súper interesante a propósito de la pregunta que lanzaba Carmen y Pilar. Y es esta idea de lo analógico digital, esta tensión, como yo nunca la he visto como tal, porque bueno, vengo de la ingeniería industrial y de algún modo también la relación con esos tránsitos entre mundos más artesanales ¿no? a que entran ya en sistemas de programación industrial, pues bueno, estaba como habituado. Y a mí me gusta como creo que una de las cosas interesantes que me ha sucedido en cuanto a caer, ¿no? en la docencia, en la enseñanza, ha sido que al final es una actividad que ha llegado casi como expansión de mi propio trabajo, ¿no? O de lo que iba haciendo, ¿no? Es decir, ha sido una cosa como que ha ido entrando. Y creo que cómo se puede hacer, ¿no? Esa pregunta que lanzabas, ¿no? De cómo se puede hacer eso. Creo que hay una cosa que se puede hacer y es rompiendo la ideología del programa, ¿no? Creo que eso, a estos operarios, ¿no? A estos funcionarios a los que apelas,
que somos cada cual, ¿no? Pues eso, ¿no? Proponerle un poco esa idea de, pues eso, de que varios puntos de vista, de que quizá la interdisciplinaridad y otro tipo de planteamientos puedan como incorporar otros puntos de vista que al final a un acontecimiento puedan como ayudar a romper la ideología, ¿no? Y luego, pues por otro lado, me interesa muchísimo en esa tensión de analógico y digital. Escuchándote me ha venido a la mente como una cosa que siempre tengo muy presente, porque yo también manejo pues, muy diferentes tipos de cámaras, ¿no? O de resultados fotográficos, por decirlo así, ¿no? Pues desde las cámaras digitales, pasando por las cámaras analógicas, a las fotocopiadoras o directamente pues una frase, ¿no? Que al final no es una fotografía pero evoca una imagen, ¿no? Y también detona en tu mente una posibilidad. Es esta idea de arqueología tecnológica, ¿no? Creo que también hay una disciplina que me encanta como introducir, que es esta idea de, pues eso, de las herramientas que utiliza, ¿no? Por ejemplo, la arqueología, pues para también en este periodo de tránsito poder como tener guías, ¿no? Nuevas para poder replantear el asunto. Y bueno, yo pues, así como brevemente comentaré que para mí, a propósito un poco del marco de la charla dentro de la Asociación de Enseñanza a la Fotografía en España y demás, pues yo creo que la enseñanza al final lo que trata es básicamente de transmitir elementos que sean de consenso para lo común, ¿no? Para lo colectivo. Es decir, trata de traernos una serie como en fin, de esos elementos que nos permitan como tener un conocimiento dijéramos, general. Y lo que me encanta de la fotografía, en este caso también de la práctica, ¿no? Que el ensayo que con ella se puede plantear, es cómo incorporándola, ¿no? Junto a la enseñanza y también en ese recorrido, ¿no? Que también desde la propia práctica artística, ¿no? Ya dentro del proceso, como hablabas, también se incorpora. Me encanta esa idea de que tiene como dos vertientes súper interesantes, ¿no? Que es que te puedes como aferrar a pies juntillas a la verdad que te ofrece o puedes trastornar también esa verdad, ¿no? Y esta idea de aprovechar esta enseñanza, estos códigos como maestro, normativa, ¿no? Como estándar y formal, pues me parece súper interesante el hecho de que a través de otras propuestas se pueda como también desaprender utilizando pues no esa verdad a lo mejor, sino más como herramientas o técnicas que nos puedan llevar a otra nueva negociación de significados, ¿no? Que es alterando un poco el discurso habitual. Y luego, pues, a propósito de lo que decías, ¿no? Me parece como también que coincido en el asunto de cómo, por ejemplo, yo en todas las propuestas de talleres y demás que planteo, intento en la medida de lo posible, al final proponer como una situación, ¿no? Una situación que me permita poner en marcha un proceso, que en ese proceso aparezcan obviamente las experiencias y una cuestión también relacional que es inevitable, ¿no? A través de un grupo, y por eso también creo que trabajar con grupos me encanta, entre otras cosas, porque ya directamente incorporas un montón de puntos de vista que te permiten romper de un modo muy, muy rotundo una ideología, ¿no? Un tema que estés tratando o cualquier asunto. Y me encanta porque a partir de ahí creo que sintonizándolo, por decirlo así, ¿no? con dejar un espacio abierto a que el propio participante pueda tomar el control de esa situación, se genera pues eso, una experiencia que yo creo que, pues eso, que entra la interdisciplinaridad que también sucede, ¿no? En esos grupos, permite yo creo que llegar en esa enseñanza, ¿no? Y en esos espacios, ¿no? donde se comparte la fotografía a ese nivel, pues a aprendizajes y también desaprendizajes que me parecen súper importantes, como hacerlos visibles de una vez, ¿no? Es decir, eso siempre se ha quedado como invisible y de repente, como tú decías, ¿no? Velarlo, ¿no? Y ponerlo al frente, ¿no? Y luego también otra de las cosas que a mí me ha ayudado bastante para proponer nuevas posiciones de pensamiento, sobre todo, en cuanto a trabajar con un grupo, ha sido una de las cosas que he sentido como estos últimos años, como esta cosa de desfragmentación, ¿no? En la que vivimos. Parece que todo está como desde hace tiempo ya, ¿no? Por estos últimos acontecimientos, como todo por los aires. Y creo que en esa desfragmentación, encontrar espacios como por ejemplo el libro, que suelo utilizarlo bastante, o el archivo, unidades complejas, me permiten poner un foco, ¿no? De focalizar, ¿no? en un punto, ¿no? Y eso al final es súper interesante porque permite como al grupo también tener un vector de mirada, ¿no? Hacia un lugar concreto. Entonces, a partir de ahí creo que con esos 4 puntos, ¿no? Yo creo que se puede poner en marcha un programa alternativo, ¿no? O un contraprograma que permita como llevar no solamente esos aprendizajes, sino también esos desaprendizajes a la propia experiencia, ¿no? de cada participante.
Pero bueno, es como también, yo creo que muy complejo, ¿no? Por también esa cuestión es que hay tensiones entre la educación formal y la informal y cómo esos currículums en muchas ocasiones también, ¿no? Esos marcos normativos te sitúan en un, pues eso, en unos lugares bien complejos, ¿no? Para que aparezcan, ¿no? Como espacios de reflexión y de crítica, ¿no? Y de conversación y de debate, ¿no? Que al final yo creo que es lo que alimenta, ¿no? Justamente a los trabajos, ¿no? Que es a través del debate que surjan otros debates, ¿no? Y nuevos debates. Y eso, pues no sé, muchas veces en el marco de lo formal lo veo más complicado, ¿no? Que es un poco también, bueno, pues donde yo más me manejo, ¿no? En el marco de lo informal, y creo que esos dos puntos también ahí son como interesantes y de algún modo también hasta me interesa hasta vincularlos a esta cosa de lo analógico y lo digital como una especie también de arqueología, ¿no? Y con la experiencia que estáis teniendo y al hilo de lo que estás comentando, esa dimensión que tiene y que se posibilita en la educación informal, ¿puede llegar de alguna manera con lo online? Es decir, ¿se está beneficiando la enseñanza formal del online, permitiendo hacer cosas, traer experiencias de lo informal? Hombre, yo creo que sin duda abre un campo, ¿no? Que antes a lo mejor no existía. Pero creo que tampoco eso creo que vaya a ser ningún tipo de solución a lo mejor a ese tipo de tensiones que aparecen. Incluso también, bueno, a lo mejor es el marco que tiene que existir y ya, ¿no? Es decir, quizá haya un primer periodo, etapa en el cual se nos tienen que programar para después, como decía Laura, como buscar el ejercicio de desprogramarnos, ¿no? Es decir, o sea, creo que al final como que la libertad tampoco existe, ¿no? Como tal, es decir, todos al final tenemos jaulas y es natural, ¿no? Es decir, no pasa nada, simplemente detectar, ¿no? qué jaulas tenemos y a partir de ahí yo creo que, claro, o sea, con campos nuevos, ¿no? Donde los flujos de información y otro tipo de experiencias pues son más permeables, ¿no? En ciertos sectores pues se puede llegar, ¿no? A otros espacios al final, ¿no? A mí me gustaría decir que creo que la palabra clave, y la han mencionado Julián y Pilar, ambos, es la palabra experiencia. Eh, Piaget dice que no hay un aprendizaje si no hay una experiencia significativa, es decir, algo que ponga al que está aprendiendo ante un valor que le resulte importante a él. Entonces hay una diferencia radical entre una recepción pasiva, que es simplemente la recepción del discurso, sea dominante o no, de cualquier discurso, y ahí, Pilar, yo rompería la diferencia entre formal e informal, porque creo que son campos que campos que se colapsan, ¿no? Y sobre todo actualmente a partir de esta pandemia y ante lo que nos ha puesto, que es a los docentes a entender que en mucha de nuestra pedagogía de antes, la de la otra normalidad, lo que estábamos haciendo era simplemente enviar discursos a los alumnos y que realmente no había, a ver, ahora se habla de presencial y virtual, pero yo no sé si mis alumnos estaban presentes antes o estaban con la cabeza en otro lado. Entonces, lograr una presencia real tiene que ver con lograr una experiencia de la propuesta pedagógica, es decir, que haya una responsabilidad por parte del alumno de su propio aprendizaje. Y entonces los profesores no somos sino mediadores de la experiencia, somos la vía por la cual esa experiencia logra producirse en el alumno, que es responsable de su propio aprendizaje. Entonces, creo que, y yo creo que todo pasa por alguna razón, y que esta crisis de estar en nuestra casa solos y intentando comunicarnos, intentando mantener la intentando mantener vivas funciones sociales que nos resultaban muy naturales, ahora no nos resultan naturales, y esa desnaturalización de la experiencia cotidiana creo que nos está produciendo la posibilidad de realmente reflexionar lo que estamos haciendo en ese otro espacio al que llamábamos normal.
Entonces, creo que aquí el punto central es cuán activa es la enseñanza para que sea efectivo el aprendizaje. Entonces, bueno, aquí me gustaría, y Julián habló de algo muy importante que es la parte de la ideología, y hay en toda tecnología una ideología que está implícita en la tecnología, y él como ingeniero lo sabe, ¿no? Uno de mis primeros profesores que fue clave en cómo yo después me convertí en profesora fue Carlos Jurado, que era un profesor increíble que trabajaba en el estado de Veracruz, en México, en una escuela que era la Universidad Veracruzana, donde no había absolutamente nada, pero él tenía una posición activa ante la tecnología. Entonces, él decidió que si Niepce y Daguerre habían hecho fotografía sin Kodak, él también podía con sus alumnos. Entonces, él se dedicó a hacer toda una investigación de la tecnología, digamos, en un sentido muy flusseriano, ¿no? A romper la caja negra y a entender cómo son esos procesos para poder repetirlos con los materiales a los que él tenía acceso y sus alumnos tenían acceso. Entonces hizo una prensa litográfica con cemento y con tubos de PVC, construimos una ampliadora con cartón, hacíamos los filtros de separación de color con los tintes de alimentos de los pasteles, y eso fue increíble porque produjo toda una generación de fotógrafos en México que eran fotógrafos que no dependían de la parte comercial de la fotografía, que conocían el medio y que podían apropiarlo para hacer un uso distinto, no un uso homogéneo del medio. Y entonces el reto ahora, esto fue en los 80s, cuando la fotografía era una fotografía de objetos y de materiales químicos. Ahora estamos manejando ordenadores e informaciones. Entonces, Julián, no sé tú cómo lo veas, pero ¿cómo podemos romper esa caja negra cuando ya el proceso es un proceso muy denso, muy difícil de penetrar, porque es muy especializado, y a lo único que tenemos acceso los fotógrafos, al parecer, es a los filtros de Photoshop o a los filtros de la cámara? Hosti, pues yo te diría que, por mi experiencia, una de las formas creo que más orgánica para poder romper esa ideología, una buena lectura de Fluxo no viene mal para ir como teniendo como un poco de brújula, pero bueno, lejos de eso creo que pensando que cada individuo es el programa también, ¿no? Es decir, y cada grupo al final conforman un programa, es decir, yo esto es una de las cosas que también siempre tengo como muy en mente, ¿no? Es decir, claro que de una situación tú puedes proponer pues trabajar sobre un tema o trabajar sobre un espacio como puede ser el libro, el archivo, en fin, sobre muchas cuestiones, ¿no? Pero al final se tienen que activar a través de la propia experiencia y conocimiento y motivación y ganas de la gente, ¿no? Entonces creo que juntarse con más personas en torno pues como estaba diciendo, ¿no? Un profesor que coge, desmonta un programa y junto a sus estudiantes pues pone en marcha una alternativa, ¿no? A ese programa. Pues yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Es decir, ahora actualmente estoy haciendo una investigación con una compañera que está por aquí, se llama Rocío, recopilando un trabajo sobre un fotógrafo de los años 60 hasta 2010, 2011. Y las mismas preguntas y las mismas problemas que hoy escucho, ¿no? Situaciones, ¿no? de conflicto y de tensión que tenemos en la fotografía, en aquellos tiempos me parecen como las mismas, ¿no? A propósito de la educación, de incorporar la fotografía en el sistema educativo, de los problemas de que también el propio, a lo mejor, gobierno pueda como, ¿no? Estado, ¿no? Como plantear espacios, ¿no? De atención, como un Centro Nacional de Fotografía, que aquí, como sabes, estamos bastante verdes en eso, y en cambio en México sí que tenéis pues
¿no? Todas las fototecas que tú estuviste dentro y los acervos y una conservación por el patrimonio fotográfico, que creo que al final son también pequeños granos de arena que suman a una conciencia colectiva, ¿no? Entonces creo que si esa idea general, que es súper complicado meterte como en un sistema enorme a romper la ideología, se puede atacar, se puede plantear desde pequeños grupos, ¿no? Casi como comandos, ¿no? Al final. Y de repente eso es lo que me parece interesante, ¿no? Como lo que comentaba de Carlos Jurado, ¿no? Como alguien que pueda como, ¿sabes? Empezar como a compartir con otras personas otras maneras de hacer y que eso pueda ir generando un recorrido que nos cambie nuestra manera de mirar al final, ¿no? Porque si no, pues claro, imagínate, Kodak ahora está fabricando fármacos, ¿no? Es decir, o sea, también como no querer hacer, ¿no? O sea, como Daguerre y Nis no hacían fotos con Kodak, pero al final es que hoy acabamos tomando paracetamol con Kodak, ¿no? O ibuprofeno de Kodak. Entonces, también yo creo que ahí, como dentro de lo que supone también el sistema capitalista actual, como bien decías al principio, creo que los pequeños gestos y más cercanos en muchas ocasiones son los que quizás sean más duraderos, ¿no? Al final la enseñanza es una cosa súper interesante, todos estos marcos que se proponen de consenso común, donde se incorporan una serie de elementos y de ideas para que desde lo colectivo vayamos para adelante, aunque luego se puedan como perturbar y trastornar. Creo que hace muy interesante el hecho de que al final tienes un espacio donde realmente ya tienes todas las herramientas posibles para desprogramarte, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando acabé la universidad, me acuerdo cuando estaba trabajando que es que no tenía, o sea, en mi trabajo no me habían enseñado en la universidad nada de mi trabajo, es decir, tuve que aprenderlo todo, es decir, me tuve que desprogramar, por decirlo así, y realmente a lo largo del tiempo, claro que muchas cosas me han servido, pero hay muchas veces que, pues eso, que ya el propio, ¿no? El propio código lo llevamos y seguramente pues el trabajo no es tanto aprender más cosas, sino desaprender ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que a través de pequeños grupos creo que es como pues es una manera también de generar relaciones y afectos y acompañamiento cercano, que creo que también es otra de las cosas que yo creo que faltan, ¿no? A esta cosa masiva, ¿no? Que tiene la fotografía y que nos lanzaron hace años ya, ¿no? Bueno, aquí me gustaría tomar algo que dijiste, que es esta cuestión de la comunidad. Yo tomo mucho de este grupo que lanzó este manifiesto ágil, que no sé si Mm, conozcas, mm, el manifiesto ágil de la tecnología, que es este grupo de programadores de software que deciden que tienen que ser ágiles y definen lo ágil en su manifiesto. Y entonces yo tomo esto porque me parece que, bueno, una opción es la de Carlos Jurado, que es irte a la prehistoria de la tecnología, y la otra es la posición contraria, que es la posición de los llamados aceleracionistas, ¿no? Que se meten en la tecnología. Sería un poco más la posición de Flusser, de meterse dentro de la caja negra, aprender de la tecnología, llevarla a sus últimas consecuencias, un poco a esta situación que describe Marx cuando habla de la máquina y de la posibilidad de la máquina de que esta máquina capitalista llegue a sus últimas consecuencias y rompa y destruya el mismo programa, ¿no? Entonces, bueno, de la agilidad, ¿cómo este grupo define lo ágil? Y tendríamos que aplicarlo a la pedagogía. El proceso ágil sería un proceso en gerundio, es decir, un proceso en continuidad, no algo acabado, no es una metodología cerrada, y yo pondría la palabra proceso a la palabra metodología. Es decir, el método sirve para una situación concreta, pero los procesos y las orientaciones y los sentidos sirven para algo que está modificándose en el tiempo. Entonces, el acento ponerlo en el aprendizaje, en la experiencia, a través de la transformación continua del proceso de aprendizaje y enseñanza, es decir, poner atención en el cambio, en la atención y en la evaluación permanente de nuestros procesos pedagógicos, en que es algo, y tú lo dijiste, comunitario, es algo conjunto e intersubjetivo,
y esto lo tienen muy claro los que hacen tecnología, que es solo a través del proceso de intercambio y de diálogo entre dos sujetos, y aquí podría ser entre los sujetos que forman parte de una comunidad, cómo se puede cambiar un programa. Y estoy hablando literalmente de un programa de software. Aquí tendríamos que hablar del programa pedagógico, ¿no? Entonces, en esa concepción de conjunto intersubjetiva de la pedagogía, habría una pedagogía en donde el profesor tiene una posición más bien, es un mediador, pero es una posición más bien horizontal, frente a frente, de un grupo que se va autoorganizando. Cuando hablábamos hace unos días de los materiales de esta presentación, y si íbamos a poner imágenes o no imágenes, Pilar dijo, pongamos en la recámara las imágenes. Entonces, creo que eso se me quedó porque creo que hay que tener en la recámara, o yo hablaría más de la maleta. El profesor es alguien que llega con su, ¿no? Con su maleta al curso, y dependiendo de lo que ve ahí, la abra y va sacando lo que él sabe que existe ante una situación que es concreta, definida, única en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar de que hay cosas únicas y distintas por oposición a lo homogéneo de lo global y de una tecnología que erradica las diferencias, ¿no? Entonces aquí tú estás trabajando con comunidades o con grupos que son sujetos diferenciados. Aquí tendríamos que hablar, en Latinoamérica pues tenemos otra cosmovisión, ¿no? Fuimos colonizados, entonces cuando algo nos coloniza, como puede ser una tecnología, nosotros tenemos ya como ciertas actitudes que tienen que ver como con un pasado colonial y con una resistencia a ser dominados, ¿no? Entonces, bueno, recuperando nada más las 5 valores que yo rescataría para una pedagogía ágil: el que sea continua, el que sea conjunta, es decir, comunitaria, y luego que sea concreta, que respete las diferencias, que sea simple la pedagogía, es decir, que no utilicemos recursos, que utilicemos los recursos más sencillos posibles, y que sea reflexiva, es decir, que a intervalos regulares nos detengamos y evaluemos el proceso, y no esperemos hasta el final para ver si nos equivocamos o no, sino que continuamente vayamos teniendo la capacidad de reparar nuestros errores. Entonces, bueno, ese es un poco lo que yo rescato de este manifiesto ágil para aplicarlo a la situación pedagógica contemporánea. Pero, ¿creéis, al hilo de lo que estáis hablando, me surge la pregunta o el interrogante? La enseñanza yo creo que exige es una experiencia, pero necesitas transmitir como docente una emoción. Entonces me surge la duda si en esta nueva realidad virtual se puede canalizar con esa emoción las redes, o cómo lo podemos hacer, ¿no? Julián. Bueno, se hace todo el rato, ¿no? De algún modo. Son devoradoras, ¿no? Las redes, la verdad es que yo las atiendo lo justo porque me parecen, pues eso, ¿no? A veces me parecen el demonio encarnado. Pero en cualquier caso, pues no sabría muy bien qué decirte, ¿no? Porque, o sea, creo que no sería tanto, o sea, no creo que la enseñanza en sí tenga como la dirección de poder tener capacidad de manejar nuestros sentimientos como tal, ¿eh? Entendiéndola como decía antes, ¿no? Como la idea de que la enseñanza al final es transmitir, ¿no? Elementos de consenso, ¿no? Que muchas veces obviamente juegan con la ideología, obviamente,
Eso es un poco lo penoso que ha pasado con la enseñanza. Pero creo que ahí entraría otra cosa que hablaba antes, que sería más la didáctica, ¿no? Que sería más la acción, que sería más el hacer, que es lo que hablaba antes un poco en esos 5 puntos que ha rescatado fantásticos Laura, de la pedagogía, que al final, si nos metemos dentro de la pedagogía, podríamos seguir el árbol de la pedagogía y determinar qué es la pedagogía, ¿no? Porque al final la pedagogía es una filosofía de vida y una didáctica, ¿no? Es decir, un encuentro entre una forma de pensar y de ser en el mundo y de hacer las cosas junto a esa acción, ¿no? Junto a esa didáctica. Entonces, claro que a lo mejor pasaría más como por esa cuestión más de la didáctica, ¿no? Que se podría incorporar más que de la propia enseñanza. Y yo creo que ahí pues es un campo súper amplio para poder trabajar en él, y de hecho hay muchísimas propuestas que lo están haciendo, ¿no? En esa cuestión de también trabajar, ¿no? con los afectos en las redes, pero ya te digo, creo que es que son el demonio, ¿sabes? Es que no tengo, no tengo alternativa. O sea, me parecen, no sé, las redes sociales me parecen por un lado pues muy interesantes, por otro lado, desde esa cosa de llegar, ¿no? al otro, me parecen como herramientas súper complicadas, ¿no? Cuando las pones en contraste con cómo puedes llegar a sentir los afectos, ¿no? Y los efectos a través de una imagen pues en otro tipo de recorrido, ¿no? Más cercano, ¿no? Y más orgánico. Y bueno, a lo mejor también es mi resistencia por, ¿no? Por un poco dejarme llevar, ¿no? De pleno por un mundo virtual, pero en cualquier caso, pues no sé, supongo que los más jóvenes tendrán muchísimas más maneras de hacer que revisiten esos afectos, ¿no? Y que realmente pues, se pueda reconducir a otro nivel diferente pues, todos los contenidos que fluyen, ¿no? por las redes. Pero bueno, también lo veo como, en fin, como bien, o sea, un tema como bien complicado, ¿no? Por muchos aspectos. Bueno, Todos estos... Ah, perdona, disculpa. Laura, sí, sí. no, a mí me gustaría decir que, bueno, yo sí estudio mucho la naturaleza y el desarrollo de la tecnología y, bueno, es muy interesante si nosotros revisamos los argumentos que actualmente la gente común tiene en relación con el uso del Zoom ahora durante la pandemia, por ejemplo, son idénticos y están formulados en idénticos términos que aquellos que cuando empezó en la radio tenían los oyentes de la radio, ¿no? Yo creo que a las tecnologías hay que apropiarlas y hay que darles una utilización y encontrarles como un sentido de verdadero diálogo. El problema de lo que hablaba Julián de las redes sociales es que no hay mucho diálogo en las redes sociales. Es decir, hay más bien una homogeneización de, de las formas, de los códigos. Es decir, hay una estructura que no permite una verdadera comunicación. Pero yo sí quisiera rescatar que hay varios lugares del mundo en que se están utilizando las tecnologías por grupos periféricos que están al final de la línea, y cuando hablo al final de la línea, hablo de aquellos sujetos que están al final de la línea del internet, del teléfono, de aquellos lugares distantes para las grandes transnacionales como Movistar o como Telcel o como Telmex, que no quieren poner las líneas de internet y de teléfono en aquellos lugares porque son sujetos de los que no van a recibir mucho dinero. Entonces, esos sujetos han logrado en muchos casos en Perú, en Bangladesh, en México, en Oaxaca, han logrado hacerse de la tecnología para poder comunicarse entre ellos, pero de una manera diferenciada a aquella de las redes sociales como nosotros las utilizamos, digamos, en el centro, en los países centrales. Entonces yo rescataría mucho de cómo se ha utilizado, por ejemplo, en los desiertos de Perú, la fotografía por los talleres de fotografía social en los años 80 y 90,
o cómo utiliza el festival Chobi Mela en Bangladesh, dirigido por Shahidul Alam, que es un activista increíble de la fotografía, cómo han tenido la idea de construir un proyecto de fotografía, tanto de educación como de distribución de la fotografía, de contenidos que no son los contenidos normales, sino los que atañen a ellos, es decir, a clases minoritarias. Y aquí diría yo que hay algo súper importante de las imágenes, es que las imágenes finalmente son parte de nuestra identidad. Entonces, ¿a qué identidad nos estamos sumando cuando hacemos fotografía? ¿A la identidad que nos imponen? Es decir, aquello que dijo Pilar, la fotografía nos toma, o nosotros somos capaces de construirnos una identidad y de enviarla porque somos capaces de retratarnos en los términos que nos resultan significativos a nosotros. Entonces, claro, que es complicado, lo es complicado. Y es complicado porque no es un problema solamente de pedagogía de la fotografía, sino de entender que la fotografía no solo es un proceso tecnológico de producción de imágenes, sino también de difusión y de recepción de imágenes. Y si no se controla el proceso de difusión y de recepción de imágenes, entonces no se tiene poder de controlar esa imagen. Entonces, aquellos grupos, y como a los que me he referido en Perú, en Bangladesh, en México, lo que han hecho no es solo como comunidades el controlar o hacer uso de la fotografía, sino han puesto torres para ellos hacer llegar el Internet a sus comunidades, han construido, han hecho que el Internet llegue a Bangladesh, han sido como muy activos en la apropiación de la tecnología, pero no solo de la tecnología de producción, sino de la tecnología de difusión y de recepción del medio. Entonces, creo que esa serían muy buenos ejemplos a estudiar porque nos ofrecen la posibilidad de sentirnos no esclavos de algo, sino sujetos con la posibilidad de ser activos en el control de lo que estamos haciendo. Habéis, al hilo de estas últimas palabras, pero que también enlazan con lo que ha dicho Julián, porque han salido palabras como grupo, como colectivo, ha aparecido cómo difundimos las imágenes, no solo cómo las producimos. Y al hablar de grupos y de difusión y de alimentarnos de imágenes, también estoy pensando, algo que también hemos comentado estos días atrás, qué pasa con esos grupos que no son un grupo en el taller o en el aula, no es un grupo joven o es un grupo con diferentes capacidades. ¿En qué se convierte la fotografía, la enseñanza de la fotografía, en este tipo de grupos en los que todo tiene una dimensión y una digamos una dimensión diferente, ¿no? para sí mismo? La tecnología, la producción de las imágenes, todo eso. ¿Qué pasa con esos colectivos de no jóvenes y o con diferentes capacidades? Bueno, pues un poco conectándolo con lo que decía Laura antes del taller de fotografía social de Perú o de Chobi Mela. O sea, creo que lo interesante de estos grupos es que al final también parten de un territorio en muchas ocasiones donde hay como una especie de territorio por explorar, ¿no? Es decir, no hay un input previo, ¿no? A propósito de, pues bueno, de
de querer llevar en este caso el trabajo con la fotografía pues una profesión o a otro territorio. Yo creo que ahí también es donde se abre, yo creo, una grieta súper interesante para pensarnos en esta cuestión de la educación de la mirada, que creo que en muchas ocasiones no solamente tiene que venir a propósito de enseñar cómo funciona la cámara y demás, sino compartir y acompañar a otras personas a mirar de otro modo, ¿no? A aprender y a desaprender a mirar, ¿no? De otro modo lo que sucede en nuestro entorno, los objetos de nuestro entorno. En muchas ocasiones sin necesidad de tener que hacer fotos, ¿no? Es decir, al final la fotografía puede ser un registro final, pero creo que hay una experiencia, un proceso antes de llegar a ese resultado que supone la fotografía, que creo que durante muchos años nos hemos perdido y que puede ser muy útil como al final como una herramienta social, ¿no? Para acompañar en la intervención social, en incorporarla como casi herramienta de trabajo con otras, que se cruce con otras disciplinas y que pueda llevar pues esa cuestión de la educación de la mirada, no solamente una cuestión de aprender a manejar una cámara y demás, sino también como una especie de alfabetización visual o como, ¿no? como un poco queramos llamar esto. Y yo creo que por ahí, pues, el terreno de trabajar con esta gente, yo tuve una experiencia en Barcelona trabajando en el Santa Mónica, en el Spy Lab, con un proyecto en el 2016 que se llamaba Unidad Didáctica Experimentación Europea, que fue muy interesante porque recuerdo que, bueno, hubieron, en la propuesta que se planteó era una exposición que se titulaba Mitos de un futuro cercano y el marco general del festival era repensar, bueno, pues la situación en la que se encontraba Europa, ¿no? De hecho, el título era Lost in Europe. Lost in Translation, Europe Lost in Translation, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que surgió fue que tenía unas series que fueron como censurando y se fueron bajando del programa y la comisaria me pasó el programa porque me dijo, mira, me han ido tirando estas series atrás y me gustaría que estuvieras, pero por aquí no podemos ir, ¿qué se te ocurre, ¿no? Con el programa? Dijéramos, con esa parte curatorial que había hecho, para poder ver si podía hacer algo. Y entonces ahí fue cuando vi que para replantear esos mitos, ¿no? de lo que viene en Europa y recopilar esas voces y a través de la imagen proponer, ¿no? una mirada alternante a todo ello, se habían olvidado de las voces de los más jóvenes, se habían olvidado de muchas voces que no forman parte ya de las decisiones que toma la sociedad, ¿no? En este caso, pues los que son menores, entre 16, 17 o 14, 16, 17, 18 años, que todavía no pueden votar, pero luego, bueno, porque tampoco votar es que sea, bajo mi punto de vista, algo que pueda cambiar el mundo, pero bueno, que tengan esa posibilidad o ese derecho y que no se les tiene en cuenta, pero luego también un montón de grupos, ¿no? De inmigrantes, de discapacidad física, mental, que no pueden, ¿no? Como acceder pues eso, a las condiciones, pues eso, de poder tener una vida pues sin apoyo, ¿no? Y sin muchas veces acompañamiento. Y fue como enriquecedor ver cómo la idea de ese taller fue justamente proponer una serie pues proponer una unidad didáctica que se componía de 3 ejercicios que lo que nos hacían era tratarnos por igual y repensar todos desde ese marco qué pensamos, ¿no? Sobre lo que está pasando en Europa y en este caso desde la imagen. Y la verdad es que yo me quedé como, ahí fue una de mis primeras experiencias con grupos, ¿no? De este tipo y me quedé como muy sorprendido, ¿no? De los resultados porque ahí fue cuando de repente me hizo pues lo que comentaba antes, ¿no? Como un giro, ¿no? La manera de pensar y de relacionarme en este caso, ¿no? Con los grupos, porque a lo mejor pues no había tenido como ese acercamiento a ese tipo ¿no? de comunidades o de grupos, colectivos de personas, y la verdad es que creo que se abre un campo tremendo, ¿no? Ya, como digo, ya no solamente por enseñar cómo funciona y cómo se hace una fotografía, que también, ¿sabes? Sino qué pasa entre que o consumimos una fotografía y alguien la ha hecho, o nosotros estamos ante la lectura de una fotografía y sucede algo, ¿no? Y tenemos un efecto con ello, ¿no? Entonces, pues bueno, ir como trabajando con ellos desde la propia práctica en todos estos aspectos que puedan ir apareciendo, en este caso en torno a un tema, me parecen como riquísimos, ¿no? Y que no tienen por qué tener como al final el resultado de una fotografía como tal, ¿no? Sino otra serie de experiencias que son tan importantes para mí como puede ser una fotografía
¿no? Física, ¿no? Que resulte, ¿no? de un proceso. Aquí, en relación con la preocupación de Pilar de distintas generaciones con distintas habilidades, yo quisiera hacer un comentario porque en realidad se piensa que los que somos mayores de cierta edad somos como inmigrantes a la tecnología digital, ¿no? Con el concepto de que llegamos a una cosa nueva y hay unos nativos digitales, ¿no? Que ya nacieron con el chip incluido. Y hay una relativa falsedad de eso. El manejo de las tecnologías no es mejor en los nativos digitales que en los inmigrantes digitales. Esto se ha comprobado. Simplemente son distintos usos y creo que cada generación tiene la posibilidad de aportar al proceso de comunicación, algo de su propia generación o de su propia experiencia. Eso con relación a esta cuestión de los nativos digitales, porque ahora sé que muchos de los profesores están un poco intimidados por la necesidad de utilizar las plataformas digitales para enseñar, pero la realidad es que la plataforma es solo el medio. Lo que es importante es lo que pasa a través del medio. Y creo que una persona que tiene una experiencia docente ya de muchos años podrá de alguna manera, una vez perdido el miedo a navegar en él, el lograr esta cuestión del contacto y de la experiencia significativa. Entonces, sí hay distintas técnicas para lograr que esta cuestión de la pantalla que nos cansa tanto, y Julián decía, es que estoy agotado, ¿no? Con esta cuestión de las pantallas, de repente se vuelve una cosa más interactiva y más de diálogo. Entonces eso me parece muy importante. Hay algo casi bélico del uso del ordenador, ¿no? Porque antes utilizábamos el obturador, el diafragma, y ahora utilizamos unas teclas que significativamente se llaman control, alt, ¿no? Y comando. Entonces es como estamos en guerra, ¿no? Y a través del ordenador estamos haciendo todos estos procesos que simbólicamente tienen que ver con, sí, con el manejo del otro en un determinado sentido, pero yo sí creo que hay la posibilidad hay una tecla que es alt. Entonces, es muy importante esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de lograr una utilización alternativa de la tecnología para desplazar, ¿no? Esos usos que son usos homogéneos, repetitivos, automáticos, esas imágenes que son reiterativas, ¿no? En Instagram todas las imágenes son prácticamente iguales, las controlan algoritmos que producen una cierta homogeneización. Entonces, aquí creo que lo importante a rescatar es el capital de información. Y aquí sí me regreso a Flusser, estoy ahora trabajando un último proyecto traduciendo textos nuevos de Flusser, que es un pensador increíble, que ya en los 80 se preguntaba por algo en relación con la tecnología, que es cómo podemos realmente hacer que en la tecnología haya una información nueva, no que sea la información reiterativa, repetitiva, es cómo yo, sujeto de una comunidad X, puedo mandar a través de la tecnología y a mi comunidad algo que es algo diferente, nuevo, que es mi realidad, pero que se constituye en una nueva realidad. Laura, fíjate, según hablabas del control, me he acordado de la foto que se difundió en la Casa Blanca cuando, con la muerte de Bin Laden, la supuesta retransmisión en directo de la muerte, que estaba el general, todo el Obama y todo el gobierno de la Casa Blanca, y un ordenador, ¿no? En el que estaban manipulando lo que supuestamente no veíamos. Entonces, al hilo de eso, yo os preguntaría si a lo mejor en fotografía y esto que estáis hablando del hacer, que no sería lo más importante, no
no sé si creéis, que es el pensar las imágenes, el buscar estos marcos de referencia o estos espacios de silencio, ¿no? Frente a toda esta multitud de imágenes que están haciendo el muro transparente, si no sería interesante no tanto ponerse a hacer fotografías como sino a pensar las imágenes, ¿no? Realmente. Una huelga de imágenes, ¿no? Directamente. Para encontrar ese silencio de un modo más radical. Sí, claro, creo que siempre, todo proceso también fotográfico siempre contiene un silencio implícito y creo que atenderlo, porque al final es una voz interna que contiene una imagen, es súper interesante, ¿no? Pues bueno, para aprenderlo, ¿no? Y para incorporarlo. Bueno, yo aquí quisiera decir algo que tiene que ver no tanto con el silencio como con algo que proponía hace unos meses en una charla de archivos fotográficos, que es cómo, si los archivos fotográficos ya era difícil de manejarlos cuando eran fotografías que eran objetos físicos, ¿qué hacemos con las fotografías que son informaciones y con los nuevos archivos digitales que no son de miles, sino de cientos de miles de imágenes? Hay una cantidad exorbitada de imágenes, la cantidad de información imaginaria es casi epatante, aplastante del individuo. Entonces, no sé si es solamente el silencio, cuanto que en esta nueva realidad lo importante no es tanto poner, sino también el acto de quitar, de seleccionar y de eliminar. En ese proceso de desocultar la tecnología, el darle importancia al proceso de selección, de edición y de conservar aquello que realmente es significativo y el resto borrarlo, ¿no? Es un acto que implica, bueno, el conservar lo que tiene valor. Ya, pero ¿no crees, Laura, que lo que tiene valor hoy puede ser, o sea, lo que tú consideras que hoy tiene valor, a lo mejor dentro de 3 años no lo tiene, o dentro de 3 años lo que borraste puede tener un valor para ti? Sí, pero te puedo decir que hace poco estuve ante un reto increíble. Bueno, yo trabajo mucho con fotógrafos y con archivos como curadora, pero una cosa es el archivo de Álvarez Bravo, que tiene 30,000 imágenes, o el archivo de Tomás Montero Torres, que tiene 80,000, que el archivo de Pedro Meyer, que tiene 500 o 600 o 800,000 fotos, porque no borra. Entonces, digamos que Pedro Meyer sería el caso opuesto a Álvarez Bravo, que era tan exigente con su visión de fotógrafo y tenía tan claro lo que quería decir, que borró o destruyó todo lo que no quería que se viera después. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar un punto intermedio, pero es imposible ver tantas imágenes, porque además van a ser imágenes como muy reiterativas. Y el problema de una tecnología, como estamos trabajando ahora, quisiera poner un ejemplo. Antes nosotros veíamos la realidad a través de una cámara que ya tenía un determinado programa y que le daba un aspecto a la fotografía. Pero ahora nosotros lo que hacemos cuando tomamos con una cámara digital es que escogemos una imagen que nos presenta la cámara, es decir, ya hay una imagen que hizo la cámara y nosotros escogemos si la conservamos o no la conservamos, pero mucho de lo que está en la cámara está ya previsto por el programa de la cámara y está presentado a nosotros como la opción viable por la cantidad de algoritmos que tiene la cámara. Entonces,
si antes tomábamos de alguna manera una imagen de la realidad mediada por el aparato fotográfico que se llamaba cámara, ahora esta máquina cámara nos presenta una imagen de la que nosotros elegimos una imagen, es decir, estamos haciendo imágenes de imágenes. Entonces, sí creo que es el acto de decidir y conservar algo, sí es un acto de apuesta de valor, ¿no? Y de sentido. Y creo que tiene que haber una posición como, digamos, intermedia entre aquello que yo produzco, que produzco mucho, y aquello que yo quiero dejar a los demás o que quiero comunicar a los demás. Si comunico tanto, no comunico nada porque nadie lo va a poder escuchar. Y si además todos los habitantes de este planeta tienen 100,000 imágenes porque todos tienen un teléfono celular, va a ser muy complicado siquiera ver las imágenes porque hay muchos emisores y no hay quien escuche. Entonces creo que tenemos que adaptar el proceso a un diálogo verdadero, es decir, que haya la posibilidad de alguien que emita y alguien que reciba y que conteste. Si hay mucho, no hay posibilidad de escuchar. Aquí, a propósito de esto que estás comentando, también agregaría que, o sea, que claro que borrar si te sueltas a hacer fotos y no puedes poner fin, pero creo que tomar también la posición que tomó William Eggleston, que a mí siempre me parece súper interesante cuando estoy en las clases traerlo a colación, de pensar sobre esta cuestión, es quizá no tanto luego borraré, sino a la hora de hacer la foto a lo mejor no hagas 20 fotos, ¿no? sobre una situación. Él, por ejemplo, una disyuntiva que llegó fue pues a esa, ¿no? Que cuando llegaba con su carrete disparado con, en fin, 5, 6, 7 imágenes a lo mejor de cada cosa, de repente tenía un debate súper intenso que no le llevaba muchas veces a ningún sitio porque tenía que decidir entre una, dos o tres fotos que casi eran iguales, ¿no? Entonces a lo mejor también como apelar a ese no hacer, ¿no? Es decir, que muchas veces también contenernos un poco, ¿no? Y yo creo que eso de algún modo se conecta con esa idea del silencio, de una escucha activa, que creo que también es un poco donde estaría bien como de vez en cuando como que en esa enseñanza o en ese marco de la enseñanza se propusieran también esos espacios dentro de todas esas elementos, ¿no? que nos incorporan, pues también el hecho de, ¿sabes? De esa escucha que parta de una cuestión más activa, ¿no? Que nos permita aprender de ello y en nuestro caso, pues a lo mejor en lugar de luego llegar a casa y tener que borrar esas imágenes que no quieres tener porque no les encuentras un valor, quizá a lo mejor a la hora de hacerla, tomar una posición en la cual tomes la decisión de hacer una o ninguna, ¿no? También como para que no estemos todo el rato como al dominio, ¿no? Dijéramos, en este caso del móvil, que disparas una vez y de repente te salen como tres fotos seguidas, ¿no? Y de repente ya eso se te va multiplicando el archivo, ¿no? De modo exponencial. Bueno, yo voy a hacer, a lo mejor voy a decir la tercera opción. Como directora de un archivo fotográfico, la primera donación que nos llegó fueron 4.700 negativos. Sabemos que, bueno, es de Jalón Ángel, es el archivo Jalón Ángel, y este fotógrafo se formó en París, volvió a la ciudad de Zaragoza, abrió su estudio en 1926, y entre 1926 y 1976 realizó su trabajo fotográfico. Sé por los libros de registro que llegó a tener más de 400.000 negativos, pero quemó el 90% el mismo año de su muerte. Y aquí se me ocurre una reflexión. Una mirada es la mirada del fotógrafo, pero otra mirada es la mirada del historiador, y otra mirada es la mirada del archivero, y otra mirada es la mirada del amigo, y otra mirada. Así que es cierto que tal cantidad ingente de fotografías, pues quizás no tiene, como dice Laura, los receptores suficientes. Pero yo diría, bueno, pues que la historia los vaya encontrando. Como historiadora me resisto a perder ningún documento, excepto si son 5 imágenes exactamente iguales, eso por supuesto, claro.
pero ¿cuáles son las otras 396.000 fotografías que quemó Jalón Ángel? Un hombre que estuvo, que fotografió militares, fotografió la élite política en la guerra civil, que ha fotografiado familias, reyes, que se fue a Roma se escapó y se fue a fotografiar a los reyes al exilio. ¿Dónde están esas fotografías? ¿Por qué decidió quemarlas? Quizá para él en ese momento fuera lo adecuado, pero históricamente yo como responsable del archivo me tiro de los pelos. ¿No? Ardo en deseos de esos negativos que arden, ¿qué ha pasado con ellos? Quería lanzaros esta reflexión también con el dolor de ir cerrando, no cerrando, pero dando pasos, si estáis de acuerdo y os parece bien, a los que nos acompañan, de todo esto que hemos hablado, que tienen que decir como receptores posibles de todas esas imágenes y como profesores o estudiantes de fotografía. ¿Qué os quieren preguntar? ¿Qué más quieren saber? Así que abrimos el turno de preguntas a través del chat, creo, ¿no, Manuel? A través del chat. Sí, exacto. El chat, o si alguien quiere intervenir de viva voz, por supuesto, podéis activar micrófonos, cámaras y así os vemos y dentro de lo virtual parece también un poco más humano. Pilar, simplemente quisiera decir acerca de lo que acabas de comentar, algo que es muy importante y que suena un poco raro para los fotógrafos, que es que las fotografías, el sentido de las fotografías no lo pone necesariamente el fotógrafo. Ese es uno de los posibles sentidos de la fotografía, pero como la fotografía está en la trama social, también los receptores y en distintas épocas le van a dar un distinto valor a esa imagen. Y en tanto es un documento histórico, la fotografía va a tener un sentido en su época, en donde probablemente había una situación censurada o censurable en la época de Jalón Ángel, o ahora nos resulta interesante porque ya pasó el tiempo. Entonces, digamos que el sentido de la fotografía es una trama entre los distintos actores, ¿no? La fotografía, el fotógrafo, la fotografía como medio, el receptor, quien produce la fotografía para un medio, en fin, hay como distintos sujetos. Entonces es muy bonita la fotografía porque es como una trama entre distintos sujetos. Entonces no muere, ¿no, Laura? ¿O sí muere? No, no muere. La fotografía no muere. Si no, no tendríamos trabajo, ¿verdad, Pilar? Sí, indudablemente. Además, eso me recuerda a aquella idea de Umberto Eco, ¿no? Hablando del arte, que decía, cuando en los 70 se decía, el arte ha muerto, el arte ha muerto. Decían, el arte no ha muerto. Y si muriese, algo vendría a sustituirle que ocuparía su lugar y sus funciones. Y creo que es aplicable a la fotografía. La dicotomía que también habíamos previsto, que podría ser un tema que hubiese podido, ¿no?, salir, fotografía e imagen. ¿Ha muerto la fotografía en la imagen o la imagen ha devenido en una fotografía continua? Es muy interesante, pero en última instancia importa en el sentido social, ¿no? De que esas funciones visuales las están cumpliendo. Claro, yo creo que lo que importa es pensar las imágenes, ¿no? Igual pintura, fotografía. Eso es. Lo que pasa que como al hilo de lo que decíais antes del archivo y como historiadora, yo creo que nos vamos a quedar sin memoria también, o sea, porque es fácil rastrear. Yo prefiero rastrear un archivo con 400.000 imágenes antiguas que
con imágenes o con documentos que no sé dónde están archivados, ni en qué soporte van a estar archivados, ni si van a llegar a durar 25 años, ¿no? Es un álbum familiar, yo lo puedo analizar. Un archivo digital, no sé. Son archivos, Carmen, con obsolescencia programada, a lo que os enfrentáis. Nos enfrentamos. Eso da miedo, ¿eh? Eso da miedo porque estuve hace poco en un tribunal de tesis que salió el tema de la tecnología y del almacenamiento de las imágenes en la tecnología, y estábamos hablando de los zip. Yo tengo zip, pero no tengo dónde enchufarlo. Entonces ni siquiera sé qué hay ahí. ¿Qué pasará en el futuro? Y además me parece bastante apocalíptico pensar en un momento en el que ¡pluf!, desaparecieran todas las imágenes y solo nos quedáramos con esas imágenes en papel o incluso en negativo, pero el formato físico, ¿no? el objeto, y todo el resto de fotografías hubieran desaparecido. Hay incluso, ya no en la imagen, pero hay incluso documentación que se está digitalizando y destruyendo. Claro. Eso en la memoria, como decís, esa memoria, ¿quién la releerá? ¿No? ¿Quién la reescribirá? ¿Quién la reinterpretará? ¿Basándose en qué documentos, en qué imágenes? ¿De qué soportes? Aquí me gustaría decir que no, ni siquiera es la tecnología digital. Nuestras generaciones, que mis fotos las tomaron mis padres con fotografía color en los años 60 y 70, ya no existen esas fotos porque ya están desvanecidas. Entonces, yo tengo las fotografías de mis abuelos y de mis bisabuelos y las mías propias ya no existen. Sí, es así, es una pena, sí, que eso va desapareciendo. Tenemos una pregunta una pregunta de Miguel Ramos, que dice: podemos entender que la diferencia entre fotografía analógica y digital viene dada por el cambio de paradigma en la recepción, por la modificación, más por la recepción que por la modificación de la producción. ¿Cómo veis este enfoque desde la recepción, más que una producción digital? Sí, claro, yo creo que efectivamente, ¿no? O sea, hay un cambio ahí de cómo se hacen circular las imágenes y llegan a nosotros, que es muy diferente, ¿no? En este caso, la fotografía o las imágenes analógicas a digitales. Y claro, inevitablemente, ¿no? Creo que también, obviamente, cómo recibimos cómo circulan, se distribuyen, circulan y las recibimos, inevitablemente ayudan a que hayan diferencias, ¿no? También. A pesar de que podamos como diluir la diferencia, ¿no? Y entender cómo meternos en otro mundo de pensamiento, pero claro, inevitablemente en ese periodo de tránsito que supuso lo analógico digital, en el cual estamos también como acabándolo, ¿no? Un poco de atravesar, pues de repente creo que sí, ¿no? Inevitablemente la recepción creo que nos ha modificado completamente, ¿no? La forma incluso de proponerle nuevos y nuevas negociaciones a los significados, ¿no? Y a los sentidos de las imágenes. Yo diría que es una diferencia que abarca todo el proceso de producción, manipulación y difusión de la fotografía, y que es una diferencia, digamos, entre la analógica y la digital, entre rastro o huella y algoritmo, entre objeto e información, entre papel y pantalla, entre representación y emulación, entre escritura y programa. Fundamentalmente es la diferencia entre materia y energía. Entonces, creo que la fotografía digital es más, digo, evidentemente tiene un soporte material, pero es fundamentalmente una energía. Entonces, si pensamos en la fotografía como un vector, como una fuerza, cuando nosotros tomamos una fotografía, o cuando la mayor parte de las personas toma una fotografía en un teléfono, no lo hace para conservarla en un archivo que va a estudiar Pilar en algunos años, sino la utiliza
para comunicarse. Es como una especie de formato, diría Flusser, un poco mágico, ¿no? De una magia renovada. Es como la entrada a un club que está ahí en Instagram o está en Facebook. Entonces es un vector, rápidamente se envía, no se conserva en el teléfono, es algo que sirve para enviar a otros. Es un modo de comunicación que tendríamos que analizar qué tipo de comunicación se establece o establecemos con nuestras fotografías de Facebook, de Instagram o las que enviamos a nuestros amigos a través de las redes sociales. Entonces, sí creo que hay una diferencia que se da en muchos niveles, en el nivel ontológico de la materia, en el nivel epistemológico de cómo aprendemos, cómo conocemos, y aquí yo diría que no discutimos algo que es muy importante, que es que hace 20 años para los maestros de fotografía, y esto fue una bandera de alguien como Joan Fontcuberta, era muy importante transmitir a los demás la idea de que la fotografía podía no ser un documento, es decir, que podía estar construida. Y ahora a mí me cuesta trabajo convencer a mis alumnos de cine y de fotografía que la fotografía puede ser documental, es decir, que puede tener un fuerte asiento en la realidad y que ese asiento de la realidad documental es importante socialmente hablando. Entonces, como que son proyectos diferentes y son retos diferentes. Hay otra pregunta de RG Sela a todos que dice, os la leo. Respecto a esto último que se comenta sobre la cantidad ingente de imágenes que se producen actualmente, creo que es importante también como docente pensar en cómo se relacionan las nuevas generaciones con las imágenes, en el sentido de que para ellos no se trata de un concepto relacionado con la memoria o del diálogo a través de la mirada, sino de una comunicación directa. ¿Qué opináis al respecto en este sentido? Quizá también esta forma de entender la fotografía es la que haga que se produzca tanta cantidad de imágenes. Gracias. Bueno, yo diré que yo lo siento como un proceso, ¿no? También, es decir, creo que como profe, pues no sé, yo qué sé, es decir, como que, a ver, a lo que estaba diciendo Laura, ¿no? Súper interesante ahora, como también, yo también cuando lo estabas diciendo también lo he sentido así, ¿no? Como ahora parece que cuesta más, ¿no? Como incorporar también como esa dimensión, ¿no? Documental y asentada en lo social, ¿no? Que puede tener la fotografía justamente entre los más jóvenes, ¿no? Pero creo que es un proceso, ¿no? Creo que es una cosa que se puede ir aprendiendo. Creo que hay muchas disciplinas como la antropología, la sociología, la economía, en fin, muchas disciplinas que también se nutren de imágenes para sus investigaciones, para sus estudios y demás, ¿no? Entonces creo que también en un, dijéramos, proceso, ¿no? Como de aprendizaje, por etapas, poco a poco, está, pues eso, ¿no? Esta cuestión de los jóvenes, ¿no? Que a lo mejor pues están ahora trabajando de un modo más, no sé, como comentas aquí, ¿no? Como más a lo mejor sin pensar, ¿no? Sin reflexionar sobre las imágenes que hacen, pues de repente en un momento determinado eso cambia, ¿no? También en cada persona, ¿no? Que creo que supone pues es un proceso también de crecimiento y de vida, ¿no? Y que bueno, que puede suceder, ¿no? Es decir, también yo me pongo ahora en el pellejo de cuando tenía 20 años y empecé a hacer fotos, con 19 años, y claro, o sea, ahora soy un ignorante, pero es que entonces era un ignorante al cubo, ¿no? Es decir, como que es claro, tú vas también viendo cómo a lo largo de los años vas aprendiendo cosas, ¿no? Que vas pudiendo después aplicar. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que yo dejaría un poco como de margen. Obviamente creo que, como decía arriba también un Miguel, creo, ¿no? Como la imagen se está convirtiendo en un metalenguaje que sustituirá al texto, pues por ahí van los tiros un poco, ¿no? Creo que ya está sucediendo, ¿no? Todo el tema de los memes y demás, pues son una
una cosa que está ahí, ¿no? Inminente, en el cual imagen y texto casi se imbrincan. De hecho, la fotocopia, de algún modo también, es imagen-texto a la vez, ¿no? Que eso pues no lo hemos preguntado nunca, pero llevamos desde los años 30, 40 con fotocopiadoras que al final lo que están construyendo es una imagen-texto casi sin diferenciar, ¿no? Cualquiera de las dos, sino integrándolas, ¿no? Cualquiera de las dos visiones. Pues este tema, la verdad es que ha dado varias preguntas, porque hilando con como iniciamos la conversación, dice Juan Alonso, respecto a lo que ha dicho Pilar, respecto a la selección de imágenes, pienso que las imágenes las tiene que elegir el fotógrafo y desestimar las que crea conveniente. El espectador puede elegir otra tan interesante o más que la del fotógrafo, pero tal vez sería más la foto del espectador que la del fotógrafo. La intención de lo que quiere contar con la imagen es del fotógrafo. Bueno, yo por alusiones le digo que tiene toda la razón. La intención de lo que quiere contar el fotógrafo es únicamente del fotógrafo. A lo que yo me he referido es que el fotógrafo tiene, lo quiera o no, una, no sé si decir responsabilidad social, pero hace una producción para la sociedad que, a no ser que antes de fallecer lo queme todo y no lo deje, alguien lo encontrará y alguien lo leerá, lo revisará y tendrá otra mirada. Para tener esa otra mirada, yo creo que lo interesante es hacerlo sobre toda la producción. Sobre todo la producción, insisto que no... me remito otra vez a Jalón Ángel. Jalón Ángel llegaba a hacer 3 copias del mismo negativo. Hombre, entiendo que no. Pero el negativo sí. Guardaría todos los negativos. No quemaría ningún negativo. Pero Julián y Laura... A ver, a mí me gustaría decir algo porque he estado como en las 3 posiciones, ¿no? En algún momento fui fotógrafa, siempre he sido profesora y ahora soy historiadora y curadora y teórica de la foto. Entonces, yo lo que diría es que el sentido de una imagen rebasa por mucho al creador, aunque la intención... evidentemente es importante, la intención con la que se crea una imagen es importante. El sentido de la imagen rebasa por mucho esa intención. Y quisiera poner un ejemplo. Cuando hay un creador que de alguna manera tiene valores que tiene inconscientes, los valores de ese creador inconscientes van a quedar en la imagen, implícitos en la imagen. Y esto lo vemos con fotografías, por ejemplo, que son racistas o que tienen una visión de género negativo, ¿no? Hay una cantidad de imágenes, por ejemplo, hablando del género femenino, ¿no? De desnudos femeninos hechas por miradas masculinas, en donde está implícita una mirada sexual o sexista acerca de la persona retratada. Entonces, la intención del fotógrafo no agota el sentido de la imagen, y eso creo que es lo rico de la fotografía. Ese sentido que le da el fotógrafo es solamente una parte de lo que es el sentido de la imagen, y creo que como material social, como un documento social, hay en las fotografías siempre cuestiones que van a encontrar otros en otras latitudes o en otros tiempos y que les van a resultar significativas. Por ende, podemos hablar de que el sentido de una foto es algo que se construye entre lo que está ahí, entre, digamos, la parte estética o poética de la imagen, lo que emite el productor de la imagen y lo que le pone el espectador. Es como un encuentro entre el espectador y el autor a través de la imagen. Tenemos otra pregunta que es de Pablo Morcillo. Dice, hemos de entender que los fotógrafos nacidos digitales deben de entender la importancia de lo analógico. No van a tocar muchas fotografías con sus manos, pero ¿es relevante?
o debe despegarse la identidad de los tiempos actuales a anteriores? Bueno, yo diré aquí una cosa, creo que interesante, que es pues que lo que pasó, pasó, ¿no? Obviamente. A lo mejor estar todo el rato mirando atrás, hay a muchas personas que no le viene bien, pero igual que quien está mirando todo el rato al futuro, ¿no? Y de repente sus ideales tampoco le dejan aterrizar en el presente. Y diré que a propósito de esta cuestión de la foto, de lo digital, en el cual las manos tampoco pasan a lo mejor a ser tan usadas, ¿no? Como dice Pablo, yo diré que al final sí que al final, aunque no se toquen fotografías con las manos, o se toquen los productos químicos para revelar las fotografías con las manos, hoy en día sí que tenemos, pues en este caso, pues bueno, las pantallas por un lado, que también son pues un poco más, pues todo muy pulido y superficial y tampoco el tacto es como demasiado importante, pero está afectándonos. Pero luego por otro lado, y en mi caso también concreto, por ejemplo, con los libros, una de las cosas que me ha parecido súper interesante practicar es cómo a través, en este caso, de las yemas de los dedos, que es la parte del cuerpo con más terminaciones nerviosas, de repente el tocar un objeto también te está mandando un montón de información, en este caso al cerebro, ¿no? Y que te afecta, ¿no? En cuanto también a esos sentidos que a partir de los cuales después se pueden como amplificar, ¿no? Y puedes tú como encontrar. Entonces creo que de algún modo esa relación también al final de lo manual, ¿no? De lo digital, pero de esto, no de lo digital virtual, sino de lo digital de la dema de los dedos, no perderlo es importante, ¿no? Creo que no perderlo es importante porque por ahí recibimos muchísima información sensorial que si no nos perdemos, ¿no? Bueno, con los dedos digitalizados, en el chat veo que no nos preguntan nada más. No sé si alguien se anima a cerrar con una última pregunta. Hay una pregunta ahí de Miguel Ramos que dice, la imagen no se está convirtiendo en una metalenguaje que poco a poco sustituirá al texto como la escritura sustituyó a la tradición oral. Aquí yo quisiera decir que los indígenas tzotziles tienen un nombre para la fotografía que es como imagen-texto. Y entonces ellos ya piensan que contar o decir algo se dice tanto en imágenes como en texto porque ellos hablan poéticamente, es decir, hablan con imágenes y cuando escriben también escriben con imágenes. Entonces creo que en la cultura actual, que es audiovisual, estamos todo el tiempo mezclando texto e imagen y que creo que parte de nuestra alfabetidad es esa mezcla entre las imágenes y los textos. Bueno, no se anima nadie a hacer una pregunta en directo. Pues no se animan, ¿no? Pues quizás cerramos aquí la tarde. No sé si Julián y Laura quieren hacer un último comentario y en todo caso, antes de cerrar, por supuesto, queremos daros las gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros, con todos nosotros. La verdad es que ANEF está orgullosa de haber iniciado sus jornadas con vosotros y yo creo que nos puede pasar a todos, pero yo no me desengancharía de la conversación. Quizás si estuviéramos en el mundo anterior al Zoom, sería el momento de irse a tomar algo juntos y continuar con ello. Pero
pero no puede ser así, pero al revés sí que hemos tenido la oportunidad de tener gente de muy diferentes sitios, a quien agradezco a todos el haberse inscrito y haber venido. No sé si que Julián y Laura... Yo quisiera agradecer la invitación, estoy del otro lado del mundo y en realidad soy española, también tengo una doble nacionalidad y entonces tengo siempre como una nostalgia por España cuando estoy en México y al revés, ¿no? Una nostalgia de México cuando estoy en España, pero estoy disponible y accesible, acabo de poner en el chat tanto mi página web como mi correo y como muchas veces me ha pasado que la gente me contacta después de las conferencias por alguna razón, pues ahí tenéis mi dirección y mi página. En esa www.lauragonzalez.com/ANEF puse algunos de los textos donde están estas ideas que he escrito en relación con los temas que hemos discutido hoy. Si queréis bajarlos, ahí están en la página. Y pues agradecer a Pilar, a Carmen, a Julián y a Manuel, que está por detrás de todo esto, logrando que esto fluya muy bien en el Zoom. Muchísimas gracias. Nada, por mi parte un placer. Gracias, bueno, pues Pilar, Carmen, Julián, Laura. Y nada, comentaros dos cosas para cerrar. Por un lado, recordar que son 5 sesiones. Tenemos la próxima sesión programada para el sábado 7 de noviembre. Os voy a pasar por el chat la información específica porque, por supuesto, os podéis inscribir. También os he pasado, como os comentaba antes, la información específica para los certificados, que es interesante que la hagáis cuanto antes porque hay una fecha tope para poder garantizar ese porcentaje de asistencia. Y igualmente voy a cerrar con una imagen muy sencilla. Ahora. Bueno, lo que ha dicho Pilar respecto a la asociación es que realmente es una asociación que queremos que esté viva. Entonces, esos 5 objetivos, esas 5 comisiones, tendrán más sentido aún si todas estas personas que nos han escuchado y nos han visto se quieren sumar. De la manera que veáis más útil, tenéis una vía asociativa, si dais al QR que aparece en la imagen, vais directamente a haceros socios, como si nos escribís a comunicación@fotoanef.com para presentaros candidatos a algunas de estas comisiones. Estaremos absolutamente encantados de recibir vuestra retroalimentación, porque al final esto lo hacemos todos. Y nada más. Ahora, perdonad. Agradeceros vuestra presencia y nos vemos el próximo sábado a las 12 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura, Gracias. Carmen, Pilar, Manuel y a todos. Gracias. Gracias y hasta luego.